Muy bien, muy buenas noches a todos los participantes que se están sumando a nuestra plataforma del Círculo de Abogados del Perú para esta primera sesión de este curso en tema de saneamiento físico legal de predios rurales. Estimados participantes, recuerden que el acceso a estas transmisiones en vivo a todas las clases estamos brindando totalmente libre, totalmente gratuito. Normal, pueden compartir también con todos sus colegas, con sus grupos de WhatsApp para que se puedan sumar a este curso en tema de saneamiento físico legal de predios rurales. En total, estimados participantes, será de 5 sesiones. Hoy día empezamos la siguiente clase. A ver, la siguiente clase será el día 28, 29, 30, 31 y el 1 de febrero de este mismo año, ¿no? En el mismo horario de 7 a 9 de la noche. La última clase va a ser de preguntas y respuestas. Esta clase va a ser en horario de la mañana, ¿no? Igual nosotros la información que tengamos les estaremos compartiendo a través de los grupos de WhatsApp que tenemos. También les estaremos compartiendo a través del interno, ¿no? Para que puedan seguir este curso, ¿no? Y bueno, estimados participantes, sin más, ya daremos inicio a este curso. Recuerden que el acceso es totalmente libre. El link de asistencia también, estimados participantes, les estamos brindando a través del chat del Zoom. Ahí se pueden registrar y recordarles que al finalizar la clase del día de hoy les estaremos brindando detalles con respecto a la entrada VIP, ¿no? Donde tendrán como beneficio las clases grabadas, los materiales de estudio, una certificación que estaremos otorgando apenas concluye las clases y también habrá una sesión de preguntas y respuestas para todos aquellos participantes que adquieran esta entrada VIP, ¿no? Y toda esta información ya la estaremos brindando al finalizar la sesión del día de hoy. Bueno, estimados participantes, este curso estará a cargo del doctor Miguel Ángel Mandamiento Paz, quien es abogado especialista en Derecho Público y Privado con estudios concluidos de doctorado en Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la especialidad de Derechos Reales, Derecho Registral, Derechos de Propiedad, Bases Gráficas y Catastro. También es máster universitario internacional en Catastro Multipropósito, expedido por la Universidad de Jaén de España. Doctor Miguel, es un gusto tenerlo nuevamente en nuestra plataforma y haciendo la hora indicada y teniendo al público presente, podemos empezar con la sesión del día de hoy. Muy buenas noches con todos. Por favor, voy a compartir mi pantalla. Por favor. Por favor, me confirman si se puede visualizar la pantalla y si el audio está correcto. Todo en orden, doctor Miguel. Perfecto. Ante todo, muy buenas noches. Agradeciendo a los organizadores del evento, el Círculo de Abogados, nuevamente por esta invitación. Y para desarrollar este tema vinculado a los procedimientos de formalización de predios rústicos, ¿no? Vamos a ver a través de estas sesiones todo un desarrollo temático de todos los procedimientos vinculados a la Ley 31.145 y su reglamento, ¿no? En especial la casuística presentada a nivel nacional por parte de los órganos operativos, los operadores jurídicos, en este caso los gobiernos regionales. Muy bien, entonces vamos a empezar con el primer tema, ¿no? Un tema muy importante, digamos, es la base angular del tema de la formalización rural, el tema del diagnóstico y saneamiento físico legal de predios rurales, ¿no? Muy bien, como saben, el tema de la formalización de predios rurales está contemplado en la Ley 31.145 y su reglamento, el Decreto Supremo 014-2022 Vinagre, ¿no? Eh, este, esta ley recoge de alguna manera los aspectos importantes de las normas anteriores de saneamiento físico legal, ¿no? El decreto legislativo 1089, el anterior, de alguna manera, norma que regula estos procedimientos, y la anterior a esta, el decreto legislativo 667 y la 17716, ¿no? Las normas que en su momento tenían como objetivo el tema de la titulación de predios rústicos a nivel nacional. Lamentablemente, dentro de su cuerpo normativo no había algunos aspectos sí desarrollados en esta nueva norma, la 31145, en especial lo relacionado a este tema, el diagnóstico técnico legal y el saneamiento físico legal de predios rurales, ¿no? Que vamos a comentar y que es parte de alguna manera
de los elementos esenciales de este procedimiento, porque de aquí se parte justamente pues, los esquemas nuevos del tema de la formalización, ¿no? De evitar el tema de imperfecciones, inexactitudes registrales, sobre todo el tema de evitar duplicidades registrales o de procesos judiciales de mejor derecho de propiedad. Entonces, a partir de alguna manera de este desarrollo temático que se aplica para todos los procedimientos en materia rural y que yo también lo extendería también en cierta manera a los procedimientos de saneamiento de comunidades campesinas y nativas, este procedimiento, de alguna manera, esta temática o metodología del diagnóstico debe ser extendido para cualquier ámbito de estudio, ¿no? Como saben, hay muchas instituciones que están realizando saneamiento físico legal y que dentro de su componente existe tema del diagnóstico técnico legal o físico legal. Entonces, lo han creído muy importante este elemento para poder de alguna manera definir derecho de propiedad al interior y que de alguna manera se pueda dar la validez jurídica justamente a los actos de regularización de propiedad y de inscripción de derechos. Muy bien. Entonces, vamos a ver, empezando con algunos puntos importantes, ¿no? La ley, la 31145, el marco jurídico actual que regula todo este proceso de formalización, de alguna manera está vinculado al desarrollo temático dentro de su esquema a la regulación de los predios rústicos y los terrenos eriazos habilitados, ¿no? Ese es de alguna manera el ámbito de intervención de esta ley. Y dentro de este aspecto tenemos al diagnóstico técnico legal como parte importante para el saneamiento y formalización de este tipo de predios, ¿no? Ya sean predios que se encuentren sobre propiedad del Estado o sobre propiedad de terceros o propiedad privada. El ámbito de intervención, siempre de alguna manera reconocido por los operadores jurídicos, en este que en materia de saneamiento, es para darle esta viabilidad para efectos de su inscripción en el registro de predios. El objetivo de toda entidad formalizadora, toda actividad, toda entidad de alguna manera que realiza estos procedimientos de saneamiento, es justamente llegar a inscribir sus derechos en el registro de la propiedad. No todos lo logra, debido justamente a las famosas observaciones de carácter técnico, de carácter legal, que a veces se queda solamente en simples resoluciones o en simples actos administrativos que no llegan al registro. El objetivo de esta ley y el reglamento es justamente llegar a la inscripción registral, para lo cual tenemos que conocer todos los aspectos técnicos y legales que se presentan dentro de este esquema de saneamiento físico legal. Pero a su vez, también dentro del ámbito del derecho agrario, por parte de las competencias de los gobiernos regionales, también tenemos temas vinculados a los terrenos seriazos, vinculados a normas especiales del Decreto Supremo, el 023, 93 AG, que regula de alguna manera un procedimiento especial de adjudicación de eriazos, ¿no? Con sus normas especiales, el tema de las comunidades campesinas, la 24657, y las comunidades nativas, la 22175, cada una con sus normas especiales, que dentro de su cuerpo normativo no tienen exactamente un procedimiento o una etapa del diagnóstico técnico legal. Y lo que produce a veces imperfecciones en los saneamientos que se realizan por parte del gobierno regional. En consecuencia, la nueva ley, la 31145, ha tratado de alguna manera, desarrollar todo un capítulo vinculado al diagnóstico técnico legal como parte importante de este proceso de formalización que lo vamos a explicar a grandes rasgos. Muy bien. El objeto de la ley, la 31145, ha recogido justamente todas las problemáticas desarrolladas en los antiguos procedimientos de formalización en materia agraria. Ha recogido problemáticas, por ejemplo, el tema de la superposición gráfica o física, el tema de la duplicidad de partidas o doble inmatriculación, el tema de los procesos judiciales de mejor derecho y sobre todo, pues, el tema de la falta de actualización del catastro rural. Es decir, todos estos aspectos han sido de alguna manera orientados a que la nueva ley, la 31145 y su reglamento, traten de darle una solución efectiva y práctica por parte de los operadores del gobierno regional en el caso de saneamiento físico. Por esa razón que ya no se habla de una norma simplemente de titulación, sino hablamos ya de un procedimiento de saneamiento físico legal y formalización de predios rústicos y tierras eriazas habilitadas. ¿Con el objetivo de qué? De otorgar un título seguro. Es decir,
El objeto es darle tranquilidad al agricultor, esa seguridad jurídica que debe tener al recibir un título de propiedad debidamente inscrito en el registro, y que a futuro, una vez recibido el título o inscrito en registros públicos, ese título de propiedad no se vea amenazado por otros problemas que podría presentarse al, de alguna manera, enfrentarse en un proceso administrativo judicial con otro propietario o otros propietarios, o en todo caso con una comunidad campesina, como bien se haya realizado en muchas ocasiones el tema de duplicidad con comunidades campesinas. Entonces, el objeto es claro, indicar que los funcionarios del gobierno regional tienen de alguna manera la obligación de realizar este proceso y evitar imperfecciones con respecto al registro. El segundo componente del objeto de la Ley 31.145 es comprender la realidad del registro de la propiedad. El registro de la propiedad es un registro muy antiguo, creado desde 1888 y contiene toda la información de los derechos de propiedad otorgados en sus momentos a estos de alguna manera propietarios, ¿no? Ya sea pues propietarios otorgando derechos de propiedad en las famosas haciendas o azucareras en zona de costa, grandes haciendas en la sierra y en selva a través de la consolidación de los derechos o la ley de montañas, ¿no? De 1889, por la cual se entregaban grandes extensiones de terreno en zonas de selva justamente para colonizarla, pero debidamente inscrito en el registro, porque estos derechos otorgados a estos colonos o personas que poblaban parte de la selva para hacer producción, necesariamente estaban revestidos por el otorgamiento de un título de propiedad debidamente inscrito también en el registro de propiedad. Casos que se presentan mucho en el registro de Loreto, donde están apareciendo estos títulos de propiedad que definen derechos de propiedad predial sobre grandes extensiones de terreno. Entonces, todas estas situaciones son evidenciadas a través del estudio de diagnóstico técnico legal, no solamente con pedir un certificado de búsqueda catastral, sino un análisis integral del derecho de propiedad en una determinada zona que ameritan justamente una definición de un procedimiento especial para su, de alguna manera, regularización. Entonces, el objeto muy bien marcado dentro de la ley es de que las brigadas de los gobiernos regionales realicen este procedimiento, para lo cual tienen que estar preparadas, ¿no? No solamente constituirse o formar una brigada con un abogado y un técnico que recién van a empezar a ver estos temas, no necesariamente traerían como consecuencia un buen proceso de formalización. Justamente estos espacios académicos que estamos desarrollando es justamente que aprendan estas competencias, cómo se realiza una búsqueda, cómo se hace una reconstrucción de propiedad, cómo se hace una georreferenciación en la parte técnica, cómo el abogado tiene que hacer resúmenes de propiedad a partir de la literalidad y otras herramientas que están dentro del diagnóstico técnico legal. Y es parte justamente de este componente especial que define justamente las características de los funcionarios o especialistas que trabajan en el gobierno regional para realizar esta labor. Consecuencia, el objeto está orientado a evitar imperfecciones en el proceso de formalización. Tenemos que dar en gobierno regional títulos de propiedad debidamente inscritos, títulos de propiedad seguros, que no estén cuestionados con otros derechos de propiedad. No se puede permitir ya ahora con esta ley otorgar derechos que podrían ser cuestionados en la vía administrativa o judicial. El objeto ya ha sido muy bien marcado y justamente el diagnóstico técnico legal es la base para ello. En el reglamento, de alguna manera, condiciona una situación especial, es decir, frente a una problemática detectada de duplicidad, frente a una problemática detectada de georreferenciación o cualquier otra situación, el reglamento está dando una serie de herramientas técnico-legales por las cuales se aplican procedimientos especiales. Estos procedimientos especiales pueden realizar o ejecutarse para sanear terrenos de propiedad del Estado o terrenos de propiedad privada o de terceros, con la finalidad de que la persona que esté en posesión de esos terrenos pueda obtener un derecho de propiedad debidamente inscrito en forma gratuita. Por esa razón, se han establecido estos clases de procedimiento y el objeto lo recogen para complementar justamente esta situación de que estos procedimientos sirven como un camino, como una vía para obtener un debido derecho de propiedad inscrito en el registro, ¿no? Para lo cual tenemos procedimientos de saneamiento
físico legal y formalización de predios rústicos en propiedad del Estado, ¿no? Tenemos el saneamiento físico legal de terrenos eriazos habilitados, tenemos el procedimiento de declaración de propiedad por prescripción adquisitiva de dominio, el tema de la regularización del tracto sucesivo y los procedimientos y servicios vinculados a la generación y prevalencia de la información catastral, entre ellas el tema de la rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas. Es decir, todos estos procedimientos buscan justamente otorgar derechos seguros, otorgar un debido procedimiento. Frente a una propiedad privada que detecte el equipo de saneamiento, tengo que aplicar prescripción adquisitiva. Si mi predio está sobre propiedad estatal o una entidad del Estado, tengo que aplicar lo que es adjudicación estatal. Es decir, ya está parametrado cada uno de los procedimientos en cada uno, de alguna manera, de las situaciones que se presenten en campo, de alguna manera, dentro de la experiencia misma de los gobiernos regionales, para saber qué procedimiento aplicar en cada caso específico. Ahora bien, el reglamento, el Decreto Supremo 014-2022 Midagri, ha dado, digamos, lineamientos para que las brigadas nuevas, el abogado y el técnico que trabaja en los gobiernos regionales, pueda de alguna manera realizar este trabajo. Es un trabajo de alguna manera orientado a que puedan cumplir justamente sus objetivos, llegar al tema de la titulación, pero sin cometer errores. ¿No? Yo no podría titular sobre un área de alguna manera que esté encima o superpuesta con una zona arqueológica. Entonces, el propio reglamento me da indicaciones e instrucciones donde no debo titular, donde no puedo titular, pero también me da la indicación donde sí podría yo realizar mi proceso de saneamiento físico legal. Para lo cual, las definiciones establecidas en el reglamento nos ayudan mucho a realizar y empezar ese trabajo. Si tenemos un abogado nuevo que trabaja en el gobierno regional, un técnico nuevo, y forman una brigada en el gobierno regional y quieren empezar un proceso de saneamiento físico legal, lo primero que tenemos que ver o desarrollar es el tema de los conceptos o esta conceptualización que está en el propio marco normativo del reglamento. Empezando con el tema de predio rural, que es un concepto amplio que integra dos subconceptos, el de predios rústicos y de tierras eriazas habilitadas. Y si leemos el concepto, nos da una guía metodológica para saber qué es lo que debo hacer. Y vamos a la práctica, ¿no? Dice, predio rural, aquellos predios ubicados fuera de zona urbana o de expansión urbana, calificados por tal en los planes de acondicionamiento territorial. En consecuencia, esta definición nos da una serie de acciones, uno para el abogado y otro para el técnico. En la parte legal, el abogado va a tener que ir a las municipalidades del sector donde está desarrollándose la unidad territorial y buscar la aprobación o los documentos donde se ha aprobado el tema del plan de acondicionamiento territorial. Deberá de alguna manera buscar, ubicar estos planos que definen estas zonas, que la nueva normativa, el 012, el Decreto Supremo 012-2022, vivienda, ha definido como suelo urbano, suelo de protección y suelo rural, que son las nuevas nomenclaturas o las nuevas especificaciones técnicas que recibe. Una vez ubicados estos planos, lo que se va a hacer el técnico, el ingeniero en ciencias agrarias, es digitalizarlos, es plasmar esa cartografía en formato CAD, ¿no? O en ArcGIS para poder implementarlo ¿dónde? En la base gráfica de propiedades del gobierno regional. Consecuencia, el primer acercamiento de la brigada, la parte práctica, es la elaboración o actualización de la base gráfica de propiedades del gobierno regional. Si el gobierno regional tiene una base gráfica, van a tener que actualizar con esta información. Si el gobierno regional no tiene una base gráfica, el técnico o este ingeniero en ciencias agrarias va a tener que elaborar, implementar una base gráfica de propiedades. ¿Por qué? Porque la base gráfica de propiedades en realidad son los ojos del abogado. Ahí se van a definir el tema de las superposiciones, ahí se van a definir los derechos, ahí se van a hacer las reconstrucciones, para lo cual el primer componente que debe tener un ingeniero en ciencias agrarias es conocer el tema del aplicativo del AutoCAD o ArcGIS, ArcView o cualquier otro sistema informático. Si no lo conociera, tendrían que tener la colaboración de un ingeniero geógrafo que conozca este tema, porque es importante tener y contar con una base gráfica de propiedades para poder realizar todo este proceso de formalización. Entonces, uno de estos componentes es la base gráfica de propiedades que debe contar todo gobierno regional. Entonces, después nos vamos a los subconceptos, ¿no?
este es su concepto de predios rústicos y tierras heridazas habilitadas que conforman el concepto general de predio rural, casi repite lo mismo en el sentido de que en el caso de predios rústicos son aquellos de uso agrario, agrícola o pecuario, ubicados en zona rural y destinados a la actividad agropecuaria. Consecuencia, otra orientación que nos da este concepto es cómo determinamos, sin ir a campo, cuando estamos frente a un predio que tiene la característica de agrícola o pecuario, o cuando estamos frente a una zona urbana o que tienen características urbanas. Entonces tendremos que recurrir a los aplicativos informáticos, por ejemplo, la imagen satelital del Google Earth. Pero sabemos que en algunos lugares las imágenes son antiguas, 4 o 3 años de antigüedad, nos puede dar un indicio de la actividad que se está realizando, pero para tener mayor seguridad, este equipo técnico o esta brigada que trabaja para el gobierno regional tendrá que el abogado elaborar un oficio y remitirlo ¿a quién? A CONIDA. ¿Para efecto de qué? De enviarle las coordenadas, la ubicación justamente del polígono de la unidad territorial, para que nos envíe información de las imágenes actualizadas a la fecha, que quiere decir imágenes más recientes que nos sirva para determinar el uso de los terrenos a través justamente de estas imágenes satelitales que proporciona el CONIDA en forma gratuita. Entonces, tenemos acciones que podemos de alguna manera implementarlas en gabinete para poder hacer justamente nuestra planificación y saber si los predios que vamos a formalizar están dentro de nuestras competencias como gobiernos regionales o están fuera de las competencias, donde no podríamos formalizar. Entonces, seguimos leyendo los conceptos, no están comprendidos los predios ubicados en zonas urbanas y de expansión urbana. Entonces, ahí hay, de alguna manera, un tamiz que tenemos que realizar a través justamente de un trabajo netamente de gabinete que podríamos utilizar estas herramientas informáticas para poder hacer esta desvinculación. Por supuesto que el reglamento no contempla una acción de lo que se llama el prediagnóstico o diagnóstico de la informalidad rural. No está establecido ahí. Pero ya en la operatividad, de alguna manera, en el día a día, en los planes de trabajo de los gobiernos regionales, debería establecerse esta etapa, que es una etapa previa que se utiliza el tema de las herramientas informáticas que estoy mencionando para hacer una especie de planificación y saber exactamente en los temas masivos dónde intervenir y dónde no. Pero por ahora, en el diagnóstico técnico legal, tenemos que realizar este filtro de control. Estamos realizando actividades netamente técnicas legales donde el abogado y el técnico se van a, de alguna manera, a desarrollar para que puedan, de alguna manera, realizar un buen trabajo de formalización. Ahora bien, el tema temporal, las fechas nos ayudan mucho para poder definir el tema de la posesión. Y en los temas de formalización rural, el tiempo cumple un factor importante en los procesos de formalización. Sabemos que para formalizar predios rústicos y tierras heredades habilitadas en propiedad del Estado, se exige una antigüedad al 31 de diciembre de 2015 como fecha límite. Después de esta fecha ya no se podría formalizar. Y en el caso de predios rústicos sobre propiedad privada, se exige un plazo de 5 años. ¿Para aplicación de qué? De la prescripción adquisitiva de dominio o usucapión. Entonces, el reglamento da orientaciones a la brigada técnico-legal para poder ejecutar estas acciones previas, de poder hacer una depuración donde se podría entrar y donde no se debería entrar para efectos de formalizar predios rústicos o tierras heredazas habilitadas. Además, el famoso artículo 3 del Decreto Supremo 014-2022 Midagri amplía este marco de acción o esta, de alguna manera, este análisis que tiene que hacer la brigada de trabajo, el abogado y el ingeniero en ciencias agrarias, para poder determinar exactamente las áreas de trabajo de un gobierno regional. Como saben, dentro del proceso de formalización se determina una unidad territorial. Puedo trabajar de oficio una unidad territorial que puede ser de 500 hectáreas, 1000 hectáreas. Y sobre esta área, el equipo técnico va a realizar un trabajo de diagnóstico. Y a veces se dice, ¿cómo empiezo el diagnóstico? Entonces, prácticamente el artículo 3 me está dando los lineamientos o directrices que tengo que tener en cuenta para realizar este trabajo. Por eso es importante que la parte de este famoso artículo 3 del tema de las exclusiones vaya de la mano con la base gráfica de propiedades implementada, esta base gráfica de propiedades que tiene que ser actualizada permanentemente con toda la información.
Entonces, dentro de estas exclusiones tenemos el tema de los territorios de propiedad o posesión de comunidades campesinas y nativas. Tenemos los predios destinados para fines de vivienda, aquellos que se ubican en zonas urbanas o de expansión urbana. Tenemos las áreas de uso público o dominio público, zonas de playa, zonas protegidas, las áreas naturales protegidas por el Estado, las tierras que constituyen sitios o zonas arqueológicas, las tierras seriasas comprendidas en los procesos de inversión, tema de proinversión, la tierra destinada a la ejecución de obras de proyectos energéticos e irrigación, por ejemplo, el tema de Chinecas. Las tierras destinadas a las obras de infraestructura Provías Nacional, Provías descentralizado. Y las tierras destinadas a la ejecución e implementación del plan de reconstrucción con cambios que ahora se denomina ANIN, ¿no? Autoridad Nacional de Infraestructura. Cada una de estas limitaciones tiene sus propios procedimientos. Es decir, si nosotros entramos a trabajar como funcionarios del gobierno regional en la parte técnica y legal, tenemos que primero ver en nuestra base gráfica si tenemos primero todas las comunidades campesinas. Si trabajamos, por ejemplo, en el gobierno regional de Huánuco, tenemos que tener, por supuesto, todas las comunidades campesinas y nativas de la jurisdicción de esta región, de Huánuco. Ahora la pregunta es, ¿tenemos en el aplicativo de la DIGESPAR, en este caso del MIDAGRI, toda esta información? No, solamente tenemos una información parcial. Entonces tenemos que completar esa información, porque nos habla de dos posiciones, es decir, uno de propiedad y otro el tema de posesión de comunidades campesinas y nativas. Entonces, si estoy trabajando para el gobierno regional de Huánuco, tengo que tener toda la información completa. ¿Y cómo la tendría completa? Actualizando mi base gráfica de propiedades, es lo principal. Y esa información tengo que obtenerla o bien de la base del SICAR y del registro de la propiedad para poder actualizar toda esta información, como primer punto. En un segundo punto, me van a pedir también el tema de las áreas ocupadas por viviendas y que se encuentran en zonas urbanas o expansión urbana. Hemos visto que el abogado envía los oficios a las municipalidades para determinar estos espacios urbanos. Puede utilizar también las imágenes satelitales actuales para definirlas, pero todo es un trabajo técnico legal sustentado en una base gráfica que define exactamente estos ámbitos de intervención, porque justamente son la base para poder intervenir y poder definir qué predios estarían en la condición de poder ser formalizados. Muy bien. Tenemos también el tema de las áreas de uso público, dominio público, ríos, lagunas u otros similares. Información que debemos solicitar justamente a la SBN, los visores de la SBN, SINAVIP, el tema del ANA, del ALA, que tiene información con respecto a las fajas marginales y las áreas de protección del Estado de las entidades competentes y las entidades técnicas competentes. Toda esta información es recopilada. Acá no existe un tema del famoso procedimiento de la interrelación o interoperatividad de información, ¿no? Que yo pueda entrar a una base única y pueda compararlo en tiempo real. Eso no hay a la fecha un servidor o un aplicativo informático que me permita eso, motivo por el cual tengo que ingresar la información, de alguna manera extraerla, vectorizarla y plasmarla sobre mi base gráfica propia, en este caso la base gráfica del gobierno regional. Al igual que entrar a las áreas naturales protegidas, de alguna manera por CERNAN, obtener toda la información para poder de alguna manera actualizar toda mi información gráfica que defina exactamente dónde yo puedo entrar y dónde no podría yo realizar procesos de saneamiento físico legal, al igual que el tema de zonas arqueológicas. El Ministerio de Cultura tiene un visor donde se define justamente estas áreas, polígonos con resoluciones, donde se identifica justamente las zonas arqueológicas, los sitios arqueológicos y todo aquello de alguna manera que son limitaciones para no poder intervenir en dichas áreas. Entonces, esto también debe ir de la mano con la actualización de nuestra base gráfica de propiedades. Las tierras comprendidas en los procesos de inversión privada, el tema de proinversión, donde estos polígonos tienen que ser solicitados al área de proinversión para poderlos incluir dentro de nuestras bases gráficas de propiedades, al igual que las tierras destinadas a los proyectos hidroenergéticos, en el tema de Chinecas, Alto Piura, ¿no? Majes y otros proyectos que tienen ya polígonos definidos y que deben ser ingresados también en una base gráfica, depende de la jurisdicción. Cada gobierno regional es autónomo con respecto a sus bases gráficas, pero estas bases gráficas deben ser necesariamente actualizadas.
Las tierras destinadas a obras de infraestructura, el tema de Provías Nacional, Provías descentralizado, que tienen de alguna manera acciones de saneamiento físico legal, sobre todo en zonas de predios rústicos, que han sido de alguna manera expropiados o adquiridos directamente por trato directo en mérito a la 1192. Entonces, esta información también tiene que ser ingresada al sistema, ingresada a la base gráfica y sobre todo actualizar el catastro del gobierno regional como parte del trabajo. Y el ANIN, que últimamente está realizando saneamiento de zonas de seguridad de los ríos, cauce del río, donde todas estas áreas vienen siendo adquiridos, ¿no? El tema de las famosas infraestructuras, el tema de alguna manera de este saneamiento físico legal que se hace sobre estas áreas, adquiriendo los predios, el tema del tratamiento de las famosas interferencias, que también está contemplado en la 1192, son acciones directas que se ejecutan para, de alguna manera, actualizar el catastro en estas zonas, de alguna manera colindantes a lechos de río. Muy bien, entonces, toda esta información de las limitaciones tiene que necesariamente partir de que esta información tiene que ingresarse a esta base gráfica de propiedades. Es uno de los principios básicos. Y un punto que deben tener en cuenta, la información que tiene el gobierno regional en sus bases gráficas es totalmente diferente a la información que tiene el registro de la propiedad. Como saben, ahora se puede ingresar al registro de la propiedad en forma gratuita, en este caso a la base gráfica registral. Entonces, a la base gráfica registral entramos, accedemos, pero esta información no necesariamente es la misma que tiene el gobierno regional. Se supone que el gobierno regional tiene una información mucho más precisa, mucho más exacta, mucho más actualizada. Por esa razón tenemos que actualizar esta base gráfica del gobierno regional. Ahora, las entidades competentes, como saben, para realizar estos procesos de formalización son los gobiernos regionales. Son los encargados de realizar el tema de los procedimientos de saneamiento físico legal y el tema del catastro predios rústicos y en tierras serias habilitadas. Por otro lado, el Vidagri es el ente rector normativo, pide toda clase de normas, entre ellas, ya debido dentro de sus competencias, es pedir los famosos manuales de diagnóstico, de saneamiento, manual de levantamiento catastral, manual de calificación y todos los manuales vinculados a la nueva norma, la 31145 y su reglamento. Hasta la fecha no se han expedido dichos manuales, se está a la espera de la expedición. Además, brinda capacitación, asistencia técnica a los funcionarios de los gobiernos regionales. Por supuesto, esta parte, ¿no? Del diagnóstico técnico legal, cómo se elabora un diagnóstico, cómo se reconstruye propiedad, cómo se arma una base gráfica, cómo se hace una interpretación de partidas. Todas estas técnicas son proporcionadas a los equipos técnicos o a los profesionales del gobierno regional en las capacitaciones que se realizan en forma presencial en los gobiernos regionales. Muy bien. Los presupuestos del proceso de formalización son procedimientos que pueden ser iniciados a solicitud de parte, previo pago de los derechos de tramitación, o pueden ser procedimientos de oficio o masivos en unidades territoriales establecidos dentro de su POE. Se inician por unidades territoriales o por predios, depende de las solicitudes que se realicen, ¿no? Las unidades territoriales son generalmente procedimientos de oficio y la formalización de predios individuales es a solicitud de parte. Las personas o los agricultores o poseedores de estos predios cuentan con documentos de posesión o propiedad sobre los mismos, ¿no? Se ubican sobre propiedad estatal o privada. Si los predios se ubicaran sobre propiedad de una comunidad campesina o nativa, ya no procede el tema de la formalización, porque esta es una exclusión. Solamente proceden los procesos de formalización sobre terrenos de propiedad estatal o privado. Y en estos procedimientos no deben existir procesos judiciales donde se disputa el derecho de propiedad o posesión del terreno. Entonces, estos presupuestos son muy importantes, deben ser considerados por las brigadas al momento de desarrollar sus procedimientos. Muy bien, entonces, los procedimientos de formalización en terrenos de propiedad del Estado está supeditado a dos procedimientos: los procedimientos de formalización de predios rústicos sobre propiedad estatal, donde la competencia del gobierno regional está establecida hasta el 31 de diciembre de 2015. Entonces, esta norma, de alguna manera, que ha ampliado este plazo del 2010, que es el plazo original que estuvo en la 31145, fue ampliado por la 31848. Amplió el plazo al 31 de diciembre de 2015. Y una pregunta que siempre la genera: ¿este plazo al 2015 se podrá extender al 2020, al 2021? Sí,
Hay un proyecto normativo que está pretendiendo extender el plazo al 2020. Entonces, mientras no se apruebe, tenemos esta fecha al 2015. Esta misma regla del plazo temporal de propiedad estatal se aplica para los terrenos eriazos habilitados. Y estos terrenos eriazos habilitados tienen que estar sobre terrenos del Estado, aplicándose la misma norma, la misma regla al 31 de diciembre de 2015. En el caso de predios rústicos sobre propiedad privada, propiedad de terceros, identificado, necesariamente se aplica el tema de la prescripción adquisitiva de dominio. Y este es un tema muy importante. Debemos, para aplicar un procedimiento de prescripción, ubicar al propietario. Los propietarios o terceros donde se realiza proceso de prescripción tienen que ser ubicables, no puede ser genéricos, no puede decir prescripción contra propiedad privada. No, tengo que identificar con nombre y apellido a quién le voy a prescribir, ya sea un propietario escrito o no escrito, pero tiene que tener una identificación para que proceda el tema de la prescripción adquisitiva de dominio. Y un elemento dentro de los componentes de la formalización para el tema del diagnóstico técnico legal es el catastro rural, ¿no? Que está contemplado o diseñado dentro del aplicativo del SICAR, que es un aplicativo libre que pueden ingresar en cualquier momento, pongan en su computadora, en el Google, SICAR y automáticamente les aparece el catastro rural antiguo. Este catastro que ya no se viene actualizando, más o menos un año y medio, que ya no se actualiza porque ha pasado de alguna manera de este sistema SICAR al famoso SCR. El SCR es el nuevo sistema catastral rural que está utilizando los gobiernos regionales y la IGESPAR para efecto de intercambiar información en materia rural. Entonces, el nuevo sistema catastral es el famoso SCR. ¿Por qué? Porque esta información contemplada aún en el SICAR es una información que se encuentra ya desfasada, no está actualizada, no hay una suerte de actualización de información de titulares, de áreas, ni de ubicación, ni de georreferenciación. Consecuencia, el SCR ha reemplazado toda esta información en materia de catastro rural. Ahora, la base legal para realizar todos los procedimientos de formalización tenemos la Ley 31145, la Ley del Saneamiento Físico Legal y Formalización de Predios Rurales a cargo de los gobiernos regionales. Esta ley sufrió una modificatoria con respecto al plazo. Hemos indicado que la 31145, el plazo de formalización de predios sobre propiedad estatal era al 25 de noviembre de 2010. Ahora se extendió este plazo por la ley 31848 a la 31 de diciembre del 2015. Se extendió el plazo. Después tenemos el Decreto Supremo 014-2022 Vidagri, que es el reglamento de la ley 31145 y ha sido modificado por el Decreto Supremo 012-2023 Vidagri, en especial en los conceptos y el tema del plazo, ¿no? Este plazo que se ha extendido del 2010 al 2015. Tenemos la resolución ministerial 332-2022 Vidari que autoriza el funcionamiento del sistema catastral rural, el nuevo SCR. El SCR no está abierto al público, solamente está vinculado o accesible a los gobiernos regionales y a la IGESPAR. No es accesible a terceros ni a otras instituciones. La resolución ministerial 484-2022 Midari, que aprueba los formatos a emplearse en los procedimientos de saneamiento físico legal, como una forma de estandarizarlos, para que los usuarios, los funcionarios, los gobiernos regionales, puedan tener formatos ya establecidos para poder hacer mucho más viable o célere sus procedimientos de formalización. La resolución ministerial 97-2023 Midari, que modifica el tema del artículo 2 con respecto al otorgamiento de constancia de posesión, la resolución ministerial 142-2023 Minagri, que aprueba la relación de servicios catastrales prestados a exclusividad, por ejemplo, el tema de modificación física de predios, inmatriculación, visación de planos y memorias descriptivas para procesos judiciales. Y la resolución ministerial 159-2023 Minagri, con respecto al tema de predios inscritos afectados por infraestructura, ¿no? El antiguo artículo 88 del Decreto Supremo 032-2008 Vivienda, donde contemplaba justamente este aspecto de predios afectados por infraestructura. Ese artículo 88 no ha sido recogido en la nueva norma, motivo por el cual se expidió esta resolución ministerial 159-2023 Minagri para subsanar esta deficiencia. Muy bien, en consecuencia, cuando se aprueba de alguna manera la ley, la 31145 y su reglamento, el 0
14-2022 Midagri, se dio un plazo de 6 meses para la famosa adecuación. Entonces, a la fecha, todos los procedimientos de formalización rural, pedido de parte, han tenido que adecuarse al nuevo procedimiento. Este nuevo procedimiento es el contemplado en esta 014-2022 Midagri, modificado por la 012-2023 Midagri. En consecuencia, si ustedes leen un expediente administrativo de un gobierno regional en trámite, va a tener la constancia de adecuación del nuevo procedimiento de la nueva ley, que es uno de los elementos esenciales de los nuevos procedimientos administrativos. Ahora sí, vamos a entrar ahora ya de lleno al diagnóstico físico legal de predios rurales. Entonces, es la parte medular, es la parte importante, es una de las actividades trascendentales del proceso de formalización que lo podemos llevar a cualquier aspecto de los procesos de formalización llevados en el ámbito urbano, rural, porque en realidad esta metodología se aplica para todos los casos, no solamente para el tema de predios rústicos, predios urbanos, sino para el tema de infraestructuras, el tema de saneamiento de colegios, de postas médicas, de todo lo que es saneamiento físico legal de la propiedad. Y vamos a poner un ejemplo para que se entienda la lógica del diagnóstico técnico legal. Muy bien. Entonces, por ejemplo, tomamos competencia en el 2023 de un área que vamos a formalizar. Es decir, vamos a definir un área. Si vemos en este aspecto, en esta tabla, empezamos con una formalización el 2023 de un área a formalizar, lo primero que va a hacer la brigada o el equipo técnico va a hacer una consulta catastral, va a solicitar un famoso CBC, un certificado de búsqueda catastral al registro para que le indique si esa área que se va a formalizar es un área del Estado, de una comunidad campesina o de una propiedad privada, o es un área que no tiene antecedentes registrales. Realizando esa consulta, el registro público le indica que es un área que no tiene antecedentes registrales. Es decir, el propio registro público de la jurisdicción le ha indicado a la brigada, al equipo técnico del gobierno regional, que esa área que en consulta no tiene antecedentes registrales, ¿no? Y en base a esa información, el equipo técnico legal de diagnóstico, el abogado y el técnico que trabajan para el gobierno regional, elabora un informe de diagnóstico, que lo van a suscribir, lo van a firmar, indicando, tomando como referencia el informe, reproduciendo el informe, indicando que es un área que no tiene antecedentes registrales. Motivo por el cual la conclusión es de que esa área se inmatricule a favor del gobierno regional. Entonces vamos a realizar la inmatriculación de ese terreno. ¿A favor de quién? Del gobierno regional. Y para lo cual se va a realizar una formalización estatal, porque los terrenos que no tienen antecedentes son terrenos del Estado. Entonces vamos a hacer un procedimiento que se llama formalización estatal. Saneamiento físico legal sobre terrenos del Estado. Ese es el procedimiento que hemos elegido, debido a que era el área que no tenía antecedentes. Después que hemos inmatriculado esa resolución en mérito, justamente esta inmatriculación en mérito, una resolución administrativa firmada por el jefe de la unidad de saneamiento, se va a generar una partida. En el año 2024, la partida 23, 24, 25, una partida registral con el área que se está inmatriculando. Y después de haber inmatriculado esa área a favor del gobierno regional, el gobierno regional va a otorgar el título de propiedad. Hasta ahí terminaría el proceso de formalización con la entrega del título al agricultor. Pero después de este tema, después de haber entregado los títulos a los agricultores, digamos 500 agricultores que se entregó el título de propiedad, aparece, después de la entrega de títulos, una persona, en este caso una persona jurídica, que indica que es la compañía Hoja Azul, una compañía agrícola Hoja Azul, que presenta un título de propiedad del año 1990 inscrito en la partida 121314 del registro de la propiedad, indicando que es el legítimo propietario de 1000 hectáreas. Entonces, acá viene el famoso cuestionamiento. ¿Qué pasó? ¿Por qué el informe catastral, el informe de catastro o el CBC, la consulta catastral, no determinó de que esa área le pertenecía a la compañía Hoja Azul y definió que es un área sin antecedentes? Bueno, es por la falta de un catastro en registro y la falta de actualización de la información real. Y eso lo podemos definir a través de la lectura de ese certificado de información catastral que nos dio SUNAR. Y en la parte inferior van a leer que el registro está en continua actualización.
La información proporcionada es una información referencial. El diagnóstico técnico legal del registro es referencial. El propio gobierno regional tiene que realizar su propio estudio, que no lo hizo. Y por esa razón apareció este propietario privado. En consecuencia, acá viene el dilema ético. ¿El título de propiedad es válido o es nulo? En realidad es un título nulo, porque se está dando sobre un derecho de propiedad ya inscrito de terceros. Y si es un título nulo, lo que le queda al gobierno regional es ejecutar ¿qué? Pedir una nulidad de oficio, anular esos 500 títulos por un procedimiento administrativo al interior de nulidad. Y además, iniciar procesos administrativos contra los funcionarios que firmaron el diagnóstico técnico legal. Entonces, esa es la consecuencia de no haber hecho un diagnóstico técnico legal coherente, de solamente basarse en la información que brinda el registro y cayó como consecuencia en un proceso de nulidad donde anularon esos 500 títulos. Entonces, pero una brigada más eficiente, ¿qué es lo que va a hacer? Va a definir un área en el 2023. Por supuesto que la consulta catastral también sale de que no hay antecedentes registrales, pero esta brigada, a diferencia de la anterior, ha hecho un estudio de propiedad, ha hecho un análisis técnico, legal y registral y ha determinado en ese momento de que sí existe una compañía hoja azul que está inscrito en registros públicos. Y eso lo plasma en su informe de diagnóstico. Y plasmando el informe de diagnóstico, lo que va a recomendar la brigada es que se haga o que se realice un procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio. Por esa razón se va a hacer una independización de este predio de propiedad privada, donde el GORE va a asumir la titularidad y va a formalizar este predio por un procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio, inscribiendo en una partida, generando un título de propiedad debidamente inscrito en el registro y en forma válida, que tenga la característica de es un procedimiento válido. ¿Por qué? Porque ha aplicado un procedimiento adecuado. Frente a una propiedad privada se aplica el tema de la prescripción. No se puede aplicar un tema de adjudicación estatal, se tiene que aplicar el procedimiento que le corresponde y es el tema de propiedad privada. Entonces, esta brigada, digamos que ha trabajado este caso específico y ha hecho su diagnóstico técnico legal, ha hecho su trabajo, ha definido un procedimiento idóneo, donde al final el título otorgado es un título válido, porque ha llegado a realizar un procedimiento de formalización debido. En consecuencia, los informes de diagnóstico son de diferentes categorías o tendencias. Hay diferentes tendencias a nivel de los gobiernos regionales en este proceso. Hay informes, digamos, en una primera tendencia que se basan solamente en el informe proporcionado por SUNAR, en el CBC, en el informe catastral. Y a veces indican que no tienen antecedentes, reproducen esa información y lo ponen en el informe. Ahí viene el primer error. Esta tendencia es negativa en el proceso de formalización. Eso no es un diagnóstico técnico legal. En una segunda tendencia, el equipo técnico del gobierno regional asume el tema de las bases gráficas de las diferentes entidades y piensa y de alguna manera sustenta de que estas bases están actualizadas y hace los famosos traslapes o superposiciones. Y en base a esas superposiciones aplica la información generando un informe de diagnóstico técnico legal. También es una posición limitada, una tendencia limitada con respecto a lo que es un diagnóstico técnico legal. Pero en un tercer grupo, la generalidad de los gobiernos regionales está aplicando lo que sí es un diagnóstico técnico legal, un estudio de toda la información técnico, jurídico, legal, registral, una revisión de la información registral, ir al registro, revisar los tomos más antiguos, toda esta información activo, llegar a conclusiones, reconstruir partidas, reconstruir archivos y plasmarlos en la base gráfica. Entonces, todo este capítulo, toda esta tendencia de la información, obtención de la información, revisión registral y plasmarla en una base gráfica, da como consecuencia un informe de diagnóstico técnico legal, físico legal, de un predio rústico debidamente sustentado en una base gráfica propia del gobierno regional, donde ha elaborado su propio esquema de derechos de propiedad, y es lo que de alguna manera le da coherencia a estos procedimientos de formalización. Entonces, el diagnóstico técnico legal es una etapa del proceso de formalización rural
constituido por un procedimiento de carácter técnico, legal, registral, social, yo diría, donde el objeto es determinar los derechos de propiedad sobre el suelo. Y no solamente un derecho, pueden ser varios derechos. Es decir, sobre una misma propiedad, sobre un mismo terreno, podrían existir diversas propiedades. Una propiedad del Estado, otra propiedad de una municipalidad, otra propiedad de la SBN. Todos son estados. O puede haber una propiedad privada sobre una propiedad estatal. Van a haber múltiples factores que se podrían presentar a lo largo de este estudio que se realice en el registro de la propiedad, porque eso va a depender justamente el grado de certeza de la información que se obtenga del registro mismo. Entonces, el diagnóstico justamente es este estudio, esta metodología que se aplica. Y en ningún momento el concepto me recoge que el diagnóstico está supeditado solamente a una consulta en el registro, ¿no? La famosa CBC, ¿no? La famosa consulta catastral. No, eso no es. Eso es sí un indicio, un punto de partida de mi diagnóstico. Yo tengo que solicitar sí un CBC, sí lo hago, pero no es mi diagnóstico total, es un punto de partida donde a partir de esa información tengo que hacer mi propio estudio de propiedad para poder determinar justamente los derechos y el procedimiento que voy a aplicar. Entonces, en una unidad territorial, cuando estamos trabajando el masivo, tengo que en la unidad territorial mapear, definir qué cosa hay en esta unidad territorial. Por ejemplo, si en esta unidad territorial de 1000 hectáreas lo mando al registro y el registro me dice que sobre el área de materia de estudio no hay antecedentes registrales, lo que yo podría determinar al final de mi diagnóstico que, digamos, de las 1000 hectáreas, 300 hectáreas son comunidad campesina, 400 hectáreas, digamos, son propiedad privada y el restante son propiedad del Estado. ¿Y cómo lo he detectado? ¿Por qué esta información va en contradicción con lo que dice el registro? Porque he hecho un estudio de propiedad. Y eso es lo que me diferencia del registro, que yo estoy haciendo un estudio de propiedad que me define exactamente los derechos que hay sobre un territorio, aplicando la metodología de lectura, yendo al registro, aplicando la metodología de ir a campo, aplicando la metodología de consultar con otras entidades, aplicando la metodología del Archivo de la Nación y otras entidades que tienen información de derechos de propiedad, hasta el Poder Judicial. Entonces, mi información que yo produzca va a ser mucho mejor que el registro de la propiedad y es la que me va a hacer, de alguna manera, la base para poder realizar mi proceso de formalización. Y eso es lo que yo busco. Entonces, mi unidad territorial es mi ámbito donde voy a realizar todo este estudio y que el informe catastral es un indicio, es un punto de partida de todo mi estudio, pero no es en sí el diagnóstico técnico legal. Porque el diagnóstico técnico legal en realidad es una responsabilidad que tiene el abogado y el técnico que trabaja para el gobierno regional. Al suscribirlo, están afirmando todo de que toda esa información es verdadera, es exacta y que han agotado, porque el propio reglamento, el decreto supremo 014, exige una serie de acciones que la vamos a ver a continuación y que van a marcar justamente el hito de qué es lo que debe hacer un abogado y qué es lo que debe hacer un técnico. Entonces, el diagnóstico físico legal está constituido por este conjunto de procedimientos, yo diría de actividades, ¿no? Actividades técnico-jurídico registrales y de campo, ¿no? Actividades sociales que también se realiza para poder determinar exactamente los ámbitos de estudios y las, digamos, elementos técnicos jurídicos que podían darse en limitaciones, ya sea con respecto al tema de propiedades y en temas de limitaciones técnicas que podrían impedir el proceso de formalización. Yo lo parto en dos secuencias. Una secuencia legal que es los derechos de propiedad, es decir, el terreno que voy a formalizar, ¿qué terreno es? ¿Es de propiedad del Estado, propiedad privada o propiedad de una comunidad campesina? Esa es la pregunta que me tengo que generar. Y en el otro aspecto, ¿qué limitaciones tiene este terreno? Si está sobre zona arqueológica, está sobre una falla geológica, está sobre un terreno de riesgo, etcétera, y todos los elementos del famoso artículo 3. Entonces, esos son los famosos, las famosas preguntas que me tengo que generar al momento de llenar y elaborar mi diagnóstico físico legal. Entonces, este proceso, de alguna manera, está marcado dentro de un reglamento que ya especifica partes importantes, es decir, cómo elaborar un diagnóstico técnico legal. Y hablan de que en este diagnóstico se tendrá que describir la unidad territorial o el predio que vamos a formalizar, ¿no? Vamos a hacer un estudio, un plano temático de diagnóstico de la zona, materia de estudio. Vamos a fijar objetivos con respecto a este estudio que voy a hacer.
Los nombres y apellidos de los servidores, en este caso del abogado y del técnico que trabaja en el gobierno regional para definir el tema de responsabilidades, un breve descripción del marco normativo, las normas que estamos utilizando y la metodología de trabajo utilizado. ¿Qué es lo que voy a hacer para determinar los derechos de propiedad? ¿Cómo voy a ir al registro? ¿Cómo voy a buscar? ¿Cómo voy a hacer esta reconstrucción? Toda esta metodología tiene que estar bien definida en este diagnóstico técnico legal. Entonces, en este proceso vamos a ver, vamos a analizar, dice antecedentes registrales y estudios realizados de los títulos existentes. Es decir, no hablan acá que el proceso de diagnóstico está solamente parametrado o definido con una simple consulta catastral. No, el reglamento va más allá e indica que es un estudio de los antecedentes registrales, estudios realizados de los títulos existentes que comprende la determinación de estos antecedentes registrales. Y cuando hablamos de antecedentes registrales, lo que me está diciendo esta norma es que me vaya al origen del registro, al origen del registro. Revise toda esta clase de información y establezca justamente el tema del nivel de superposiciones que podría haber entre un área y otra con respecto a los titulares. Y la misma norma, al momento de definir, habla del tema de superposiciones gráficas, superposiciones de derechos, ya sea con propietarios privados, con el Estado o con comunidades campesinas y nativas. Entonces, ya la propia norma me está indicando qué es lo que debo hacer, qué es lo que debo buscar y qué es lo que debe tener mi base gráfica, ¿no? Aunado justamente a los elementos técnicos que hemos visto del famoso artículo 3 en el tema del estudio de zonas naturales protegidas, zona de riesgo, sitios arqueológicos, concesiones mineras y cualquier otro ámbito especial con respecto a la parte técnica que estamos viendo, ¿no? Entonces, además, también tenemos que ver en este informe de diagnóstico, el tema de los procesos judiciales o conflictos administrativos que podrían estar al interior. Tenemos que mandar los oficios directamente a la Corte para que nos informe sobre estos procedimientos. Vamos a ver la determinación de estos territorios de comunidades campesinas y nativas inscritas o no inscritas que pueden tener repercusión sobre nuestros ámbitos de estudios y cualquier otra información importante dentro de este proceso que nos ayuda a definir si continuamos o no con nuestro proceso de formalización. Vamos a verificar la existencia de títulos de propiedad inscritos y no inscritos. Como saben, en los procesos de formalización llevados anteriormente, no era obligatoria la inscripción del título en el registro público, se le entregaba en forma física al agricultor y ese agricultor es un propietario pero no inscrito. Entonces, esos documentos también se tienen que identificar en campo. Y al final de este diagnóstico se plasmarán el tema de tres elementos esenciales: las conclusiones, las recomendaciones y las acciones de saneamiento que debe tener todo diagnóstico técnico legal. Entonces, eso es lo que va a marcar la hoja de ruta que debe seguir el equipo técnico para poder concluir con el proceso de formalización. Entonces, también va a haber anexos al informe. Por ejemplo, todos los anexos van a estar en un file de palanca, ¿no? Una carpeta donde estén todos los documentos recopilados, las fichas, las partidas, los títulos archivados, las resoluciones, todos los documentos van a estar en forma ordenada y debidamente foliados. Todos estos documentos dan el mérito justamente a definir sobre qué terreno o qué propiedad estamos. Si toda esta información va a ser importante dentro del diagnóstico técnico legal. Además, el diagnóstico va a precisar que en los predios en zonas de selva y ceja de selva necesariamente se tiene que realizar una actividad importante, que es el tema de la clasificación por capacidad de uso mayor del suelo. En el caso de predios rústicos, donde se está realizando el diagnóstico en zonas de selva y ceja de selva, como parte complementaria a este procedimiento. Muy bien, entonces, toda esta información debe ser adjuntado, compilado, foliado en un file de palanca con todo el tema de la sustentación que me defina justamente la intervención por parte del gobierno regional para poder realizar el saneamiento físico legal y titulación de estas áreas, ¿no? Ahora, esta información necesariamente tiene que ser actualizada en la base gráfica del gobierno regional, ¿no? Y tener pues los antecedentes registrales para continuar con el proceso de formalización. Este informe necesariamente es firmado por la brigada técnico-legal que hemos indicado, al igual que todos los formatos necesarios para su, digamos,
compilación y custodia respectiva del informe que sustenta este diagnóstico técnico legal. Muy bien. La 31.145, que es la norma actual y de alguna manera sustentada en el reglamento el 014-2022 Midari, que es el reglamento de la 31.145, en realidad no se ha emitido hasta la fecha un manual de diagnóstico técnico legal. La anterior norma sí tenía el decreto legislativo 1089 y su reglamento, el 032-2008 vivienda, sí tenía un reglamento, que era el decreto supremo 019-2018 Midagri, que era el manual de diagnóstico físico legal de proceso de formalización de predios rurales. El actual no está expedido. Se supone que este nuevo manual es un manual mucho más expeditivo, más moderno, con mucho más detalle de lo que debe hacer un técnico y el abogado para poder determinar los derechos de propiedad, cómo se reconstruye una base gráfica. Todos esos aspectos están contenidos en este manual, nuevo manual que se va a aprobar. Y es lo que lo que están esperando los gobiernos regionales como una forma de ayuda metodológica a este trabajo. Pero para diseñar, más o menos esquematizar un esquema formal del manual anterior, hablaba el manual anterior de una parte de recopilación de información interna y externa, elaboración de planos temáticos y preliminares, una etapa de inspección de campo, estudio registral, procesamiento y análisis de la información y al último, la elaboración del informe de diagnóstico físico-legal de la unidad territorial o del predio rústico, ¿no? Este manual comenzaba con una recopilación de información de todo tipo al interior de la propia entidad o en entidades externas, que era una recopilación de información que definían justamente las áreas de intervención y donde se tenían de alguna manera focos de desarrollo donde se va a intervenir o donde se va a realizar estos procesos de formalización en materia rural, excluyendo las zonas urbanas. Esta recopilación de información podría ser en los archivos centrales, periféricos o los archivos de alguna manera que estén en cada una de las instituciones que han realizado estos procesos de formalización. Como saben, hay muchos archivos históricos, la Biblioteca Nacional, Archivo de la Nación, donde hay información que necesariamente tiene que ser recopilada para realizar estos estudios, ¿no? Y la recopilación interna también va de la mano con una recopilación de información gráfica al interior de las instituciones, en este caso los gobiernos regionales, hay instituciones que manejan bases gráficas de diferente naturaleza, de comunidades campesinas, nativas, terrenos seriazos. Toda esta información se tiene que recopilar para poder alimentar y actualizar nuestra base gráfica de propiedades, porque es el esquema central del diagnóstico, es el objetivo actualizar nuestra base gráfica de propiedades con toda la información que recopilemos, especialmente al interior del gobierno regional. Y en un segundo componente al interior también tenemos información antigua recopilada de títulos archivados, de planos o de cartografía antigua que necesariamente reflejan derechos de propiedad ya otorgados para comunidades campesinas, predios rústicos, que antiguamente se realizaba sobre cartas nacionales dibujando con un plumón el área del polígono o de la propiedad privada o propiedad comunal. Entonces, esta información también se captura, se digitaliza, se vectoriza y se ingresa a la base gráfica, ¿no? Por supuesto, con el antecedente respectivo. Para lo cual, la base gráfica de propiedades tiene que tener, pues, componentes especiales, definidos. Un tema de la estandarización de la información que se ingresa, el tema de las codificaciones, la georreferenciación y el proceso mismo de actualización para que los funcionarios de las diferentes áreas del gobierno regional puedan identificar la información y compartirla, por supuesto, ¿no? Ahora, el aplicativo utilizado puede ser, bueno, vuelvo a repetir, en AutoCAD, ArcGIS, QGIS o cualquier otro aplicativo, pero necesariamente tiene que ser algo que se pueda manejar al interior del gobierno regional como una base propia y que puede ser permanentemente actualizada. Después de esta recopilación de toda la información al interior, tenemos que ir a las otras instituciones. Y las otras instituciones tienen información que tenemos que de alguna manera obtener. Hemos dicho de que, si bien es cierto, podemos utilizar los visores de las diferentes instituciones, por ejemplo, el Ministerio de Cultura tiene un visor del Ministerio de Cultura que podíamos nosotros visualizar un área arqueológica, una zona arqueológica, pero necesariamente la información que está ahí tiene que ser comprobada. Cuando hablo comprobada, tiene que emitirse los oficios respectivos para indicar que esa información es la última
que aparece justamente en el Ministerio de Cultura. ¿Por qué? Porque si existe un área definida con una resolución del año, digamos, 2000, puede ser que esa resolución se haya modificado, ya sea extendiendo el área de la zona arqueológica o reduciéndola por un rescate arqueológico. Entonces, necesariamente necesitamos una actualización de la información y es parte del trabajo de la brigada. Además, también toda información va a estar en los archivos, podemos obtener a través de la digitalización, directamente ir a la institución y pedir copia de la misma, lectura. Entonces, conseguir toda la información es uno de los puntos importantes dentro de este trabajo de diagnóstico técnico legal. No es necesariamente nuestra institución, pero podemos tener los accesos necesarios para poder acceder y poder sacar las copias respectivas en formato papel o digital y poder de alguna manera llevar esa información a nuestra base gráfica. Para lo cual, los gobiernos regionales tienen todo, digamos, este marco de instituciones para poder conseguir y obtener esta información. Como saben, la principal SUNAR, registros públicos, ahora la información registral es gratuita, ya sea la información de partidas registrales y de la base gráfica. Solamente lo único que falta es los datos de nuestro DNI y con eso podemos obtener cualquier información. Pero los títulos archivados, algunos están escaneados, otros no. La revisión de los tomos antiguos, eso se hace directamente en el registro de la propiedad, para lo cual se tiene que ir al registro y hacer esa actividad. Obtenemos información de municipalidades provinciales, distritales, Ministerio de Cultura, la SBN, CERNAN, CERFOR, el ANA, la Dirección de Asuntos Ambientales, Provías Nacional, Ingemet y otras instituciones que cuentan con esa información. El objetivo es obtenerla y llevarla a nuestra base gráfica de propiedades. Entonces, toda esta información va a ser recopilada, plasmada en una cartografía base, en nuestra base gráfica de propiedades. Esta información obtenida no solamente en instituciones públicas, sino también de instituciones privadas que tienen mucha información y que pueden ayudarnos a hacer este trabajo mucho más rápido, mucho más idóneo en el proceso mismo de regularización. Por esa razón, tenemos que recurrir a las diferentes entidades del Estado, privadas y públicas, para que podamos obtener toda la información necesaria para realizar nuestro diagnóstico técnico legal. Al final de este proceso de recopilación vamos a tener una base gráfica actualizada con capas temáticas, ¿no? Capas de información por cada uno de las limitaciones de los derechos de propiedad, donde al superponer un predio vamos a obtener ya una información precisa. Si se encuentra sobre concesión minera, zona arqueológica, zona de riesgo, si está sobre diferentes haciendas, fondos, propiedades públicas, privadas. Ese es el objetivo final al momento de sacar lo que se llama un informe de diagnóstico técnico legal. Esta información, de alguna manera, va a permitir que los equipos técnicos que trabajan para el gobierno regional sacar conclusiones y verificar qué procedimiento voy a aplicar. Si estamos, al final, mi diagnóstico definió que estoy sobre un terreno de propiedad del Estado, aplicaré el tema de adjudicación estatal. Pero si yo defino que estoy sobre una propiedad privada, tendré que aplicar el procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio y eso tiene que ser justamente mi conclusión y mi recomendación para aplicar justamente ese procedimiento idóneo para poder llegar al objetivo de poder titular esa área. Entonces, se elaboran los planos temáticos de información. Estos planos temáticos que reflejan esta realidad por cada una de las zonas o por cada uno de los predios. Estos planos que pueden ser planos temáticos preliminares, planos de diagnóstico o planos específicos con respecto a una zona de riesgo, una zona arqueológica. Estos planos sirven como los ojos para el abogado para poder definir la acción que va a ejecutar para poder levantar esta limitación o sobre todo realizar el acto registral respectivo. Si estamos en un predio de mayor extensión, tendremos que realizar una independización. Si estoy en un área que no tiene antecedentes, tendré que realizar una inmatriculación. Entonces depende de la situación de cada caso para poder aplicar un procedimiento idóneo frente justamente a las diferencias que puedan haber en los procesos de formalización. Después que haga todo este trabajo, de alguna manera, se pide siempre una actividad de campo, que el abogado y el técnico vaya a campo y defina en campo
la naturaleza misma del predio, si existen otros derechos de propiedad, porque a veces en campo se recopila información de propiedades que no están, digamos, evidenciadas en el registro, a través del recojo de escrituras públicas, títulos, sentencias judiciales u otros documentos que recopila el abogado. Y en la parte técnica, ver otros, digamos, limitaciones que no se pueden percibir a través de los visores, un vestigio arqueológico, una zona de riesgo, un canal, ¿no? Entonces, toda esta actividad de campo va de la mano justamente también con las zonas donde se va a intervenir. Hemos dicho que la actividad de campo también conlleva estudios con respecto a al tema del suelo, ¿no? El tema de la capacidad agrológica del suelo, en el caso de predios que hagamos el diagnóstico técnico legal en zona de selva y CG de selva. Entonces, tiene que haber necesariamente un estudio agrológico sobre esa zona para ver si continuamos o no con el proceso de formalización. Entonces, después de este estudio en campo, viene ya un estudio registral. Vamos a ir, después de la información proporcionada por el registro, como primer paso, como paso inicial, vamos a analizar toda la información que existe en el registro, ir y buscar los tomos iniciales del tomo 1 de propiedad y todos los tomos que definan derecho de propiedad para poder hacer justamente nuestros estudios. Entonces tenemos que hacer una lectura de esta información antigua para poder reconocer en las áreas definidas si existen otros derechos de propiedad que podrían darse sobre esta zona de trabajo. Haremos nuestra investigación de la lectura de los tomos antiguos como parte de nuestro trabajo de investigación, realizando la lectura de las fichas, tomos, títulos archivados y toda la información registral para poder actualizar nuestra base gráfica. Toda esta información que hemos recopilado, información gráfica, información literal, información de campo y la información registral, vamos a hacer un análisis de la misma para determinar exactamente qué situación tiene esta unidad territorial o este predio rústico que estamos formalizando. Entonces, actualizaremos nuestra base gráfica con toda la información que hemos recopilado como parte del producto. No es catastro, sino esto es base gráfica de propiedades y haremos de alguna manera nuestro informe de diagnóstico físico legal que contemple cada uno de los aspectos contemplados en el reglamento, ¿no? Aspectos donde al final se defina justamente el destino de estos predios si continúa o no el proceso de formalización. Porque un diagnóstico no necesariamente sale positivo, puede ser también negativo y declarar la improcedencia o del mismo, que no es viable el tema del diagnóstico de la formalización, que el diagnóstico me concluya o lleve a esa conclusión. No solamente es positivo, digamos, de 10 diagnósticos técnicos legales de rurales, puede ser que solamente 6 sean procedentes y 4 sean improcedentes. No necesariamente la totalidad, depende de alguna manera de la zona de trabajo y sobre todo pues la capacidad que tenga el equipo técnico para poder definir si continúa o no con el proceso de formalización. Al final, estos informes, el informe de diagnóstico técnico legal, tendrá que definir conclusiones, recomendaciones y acciones de saneamiento sobre el mismo, que son la hoja de ruta que define justamente esta competencia. Muy bien, el diagnóstico concluido, terminado y firmado por el equipo técnico legal, donde plasma justamente qué es lo que se va a hacer, y en este diagnóstico, en la parte final, como uno de los aspectos, habla de las acciones de saneamiento que tengo que concluir. Es decir, por ejemplo, si el diagnóstico arroja de que el predio o de los predios o la unidad territorial se encuentra sobre una propiedad privada, digamos el funda hoja redonda, escrito en el tomo 5, foja 10 de propiedad de Piura, y define que todos esos predios de la unidad territorial se van a tener que sanear por prescripción, pero el mismo diagnóstico me dice, pero dentro de esta recopilación de información se ha encontrado una sentencia judicial del quinto juzgado agrario, donde indica que el predio Hoja Redonda ha sido expropiado en el año 1975 y se ha pagado el justiprecio. Entonces, ¿por qué si ha sido expropiado en 75, por qué en la partida registral aparece aún la titularidad de Hoja Redonda? Porque no se ha hecho la regularización, no se ha hecho la acción de saneamiento. Entonces, lo que recomienda el equipo técnico, ¿qué es? Inscribir esta sentencia judicial en el registro de la propiedad. Consecuencia, se pedirá los partes al juzgado, el juez remitirá los partes al registro
Y al último, esa partida que originalmente es propiedad privada se transformará en propiedad estatal, recomendando que se haga el proceso de adjudicación estatal. Entonces, ¿qué es lo que he hecho yo como brigada? He realizado una acción de saneamiento de propiedad. De una propiedad privada he pasado a convertirla en una propiedad del Estado a través de esa acción de saneamiento. En consecuencia, las acciones de saneamiento en materia rural permiten regularizar los derechos de propiedad. Propiedad privada, propiedad estatal, o propiedad comunal a propiedad estatal, o propiedad estatal a propiedad privada, también pues, puede darse el caso. Entonces, depende del procedimiento que esté aplicando. Entonces, las entidades del Estado, en este caso los gobiernos regionales, realizan estos procedimientos de saneamiento para poder configurar y actualizar el tema de las titularidades en el registro de la propiedad, porque es donde voy a articular, donde voy a realizar mi proceso de saneamiento. Entonces tengo que actualizar el registro a través de estas acciones que realizo. ¿Para qué? Para proteger el título de propiedad. Si yo protejo el título de propiedad por medio de acciones de saneamiento y formalización, voy a tener pues este núcleo duro protegido para que mañana más tarde no aparezca ninguna propiedad privada, ninguna propiedad comunal que cuestione mi título de propiedad. Y ese es el objetivo justamente del saneamiento que se pide. Y el saneamiento tiene por objeto esta limpieza técnico-legal de este derecho que está plasmado justamente en el registro y que tengo que actualizarlo si fuera necesario. Si ya no hay una, digamos, limitante, no hay acción de saneamiento, previamente ya definiré que es una propiedad privada o una propiedad estatal, pero si hay un antecedente que la realidad extrarregistral indica que tiene una naturaleza totalmente distinta, por ejemplo, propiedad estatal, tengo que transformar esa propiedad privada en estatal necesariamente, aplicando justamente estos procedimientos de saneamiento físico legal. Ahora bien, en el reglamento no está establecido estas acciones de saneamiento. Están establecidos dentro de, digamos, de la legislación de derecho administrativo, en la legislación del derecho civil. Pero para un ente formalizador tiene que aplicarlas indistintamente, aún no estén contempladas dentro del reglamento. Las acciones de saneamiento son acciones que pueden ejecutarse independientemente que estén dentro del reglamento, no, porque son acciones que permiten sincerar al registro de la propiedad. Y entre ellas tenemos la inmatriculación, la transferencia a favor del Estado, la independización de propiedad estatal, corrección de inexactitudes, independización de propiedad comunal, donación de terrenos comunales, prescripción adquisitiva de dominio, conciliación, regularización del tracto, reversión, declaración de abandono, expropiación, renuncia a la propiedad y sucesión a favor del Estado. Todos estos procedimientos están establecidos, no están en el reglamento, pero el que realiza saneamiento físico legal y hace diagnóstico conoce estos procedimientos y es parte de la temática de capacitación que se realiza a nivel de gobiernos regionales. Los equipos técnicos de la IGESPAR que trabajan el tema de diagnóstico técnico legal conocen todos estos procedimientos y los aplican en el día a día del saneamiento físico legal, ¿no? ¿Para efecto de qué? Justamente de poder regularizar estos derechos de propiedad a través de estos procedimientos especiales. Entonces, el propio marco normativo indica que el diagnóstico, el informe de diagnóstico me da la hoja de ruta y ese es el otro elemento. Un diagnóstico no puede quedar solamente en conclusiones y recomendaciones. Tiene que haber necesariamente una parte de hoja de ruta que yo llamo las acciones de saneamiento, que es las indicaciones que están dadas para el equipo nuevo o el mismo equipo que trabaje formalización y que siga el camino de llegar pues al otorgamiento de título de propiedad, que tiene que ser determinadas acciones para poder concluir con el diagnóstico y que este sea positivo. Entonces, esa implementación de acciones técnicas y legales prácticamente complementan al diagnóstico técnico legal. Por eso que en la norma habla de acciones de saneamiento, en forma muy genérica, pero en realidad son acciones de todo tipo, no solamente técnicos y legales, sino de cualquier tipo que podrían repercutir sobre la regularización de los derechos de propiedad, ¿no? Entonces, estas acciones permiten ese sinceramiento del registro y sobre todo de la capacidad operativa que tenga el gobierno regional para poder articular y poder llegar al objetivo de titular, ¿no? Entonces, estas acciones de saneamiento van acompañadas de actividades administrativas. Por ejemplo, enviar oficios, resoluciones,
planos, coordinar con entidades, por ejemplo, en este caso de la expropiación que les hablaba, tengo que coordinar con el juez, apersonarme en la instancia, pedir las copias, pedir que manden los partes del juzgado al registro para poder actualizar la titularidad a favor del Estado. Entonces, todas esas acciones de diferente tipo que no se detallan en forma total acá, pero son parte de la acción, de la actividad del saneamiento, tienen que ser ejecutadas por los equipos técnicos del gobierno regional para efecto de lograr el objetivo, inscribir los derechos de propiedad a favor del Estado y continuar con el proceso de formalización, que es de alguna manera el objetivo que se busca acá, ¿no? Llegar a la regularización de los derechos para aplicar el procedimiento. Y si no se lograra, aplicamos ya residualmente el procedimiento especial. ¿Cuál sería? Si sigue conservándose como propiedad privada, tendría que aplicar el tema de la prescripción adquisitiva de dominio, si no realiza el saneamiento. ¿Y por qué así? Porque hay que determinar que los plazos son variantes. Ustedes saben que en adjudicación estatal, de alguna manera, los tiempos son más cortos. Es mucho más célebre el procedimiento que una prescripción. ¿Por qué? Porque dicen, no, son los mismos plazos. No es así. En una prescripción puedo ir y el propietario podría apelar e ir en segunda instancia administrativa. Y si pierde en segunda instancia administrativa, el propietario podría ir hasta la vía judicial en un procedimiento administrativo, en este caso de nulidad de resolución administrativa, procedimiento contencioso, que podría irse directamente al Poder Judicial y estar años ese procedimiento. Por esa razón que el procedimiento estatal es mucho más célere, mucho más rápido, que no conlleva justamente una judicialización del procedimiento. Por eso que siempre se recomienda tratar de buscar que los terrenos sean del Estado, es decir, buscar la manera de poder regularizar los derechos del Estado para hacer un procedimiento mucho más célere que irse a un procedimiento administrativo y posteriormente a un judicial, ¿no? De alguna manera de cuestionamiento de estas resoluciones administrativas o de prescripción. Muy bien, entonces, la propia norma ha establecido dentro de sus lineamientos que se pueden aplicar también las normas establecidas para saneamiento físico legal por parte, que se aplican de las instituciones del Estado por parte de la SBN, ¿no? La SBN en su reglamento, el artículo 22 tiene una serie de procedimientos de saneamiento físico legal que también son aplicables en la vía, en el tema de formalización de predios rústicos, que también símil aplicación para efecto de poder lograr el objetivo y poder de alguna manera subsanar algunas deficiencias con respecto al reglamento que está contemplado en el Decreto Supremo 014-2022 Midagri, modificado por el 012-2023 Midagri. Entonces, en forma supletoria se aplica justamente las normas del SBN para efecto de saneamiento físico legal y todos los procedimientos contemplados, ¿no? Estos procedimientos están ligados a instituciones públicas que pueden aplicar para el saneamiento de sus bienes, pero también los puede aplicar, en este caso, el gobierno regional, para el tema de saneamiento físico legal de predios rústicos en forma individual o en forma masiva, como parte del esquema del saneamiento. Muy bien. Y al final se van a implementar las acciones técnico y legales, generalmente de carácter registral. El objetivo, volvemos a indicar, es inscribir y regularizar el derecho de propiedad, generalmente a favor del Estado, para que a partir de ahí se pueda realizar un procedimiento mucho más célere, ¿no? Se pueda realizar un procedimiento mucho más adecuado justamente a la realidad del diagnóstico técnico legal que hemos obtenido y sobre todo pues realizar un procedimiento seguro, ¿no? Un procedimiento que no tenga ningún cuestionamiento a futuro, que es el de alguna manera el esquema de trabajo que debemos realizar a nivel de gobierno regional, porque el objetivo justamente de este diagnóstico técnico legal es llegar a obtener un título seguro y otorgar derechos de propiedad seguros al agricultor, al poseedor de predios, sin ninguna imperfección y sobre todo sin ningún cuestionamiento de carácter administrativo ni judicial. Muy bien, señores. Hasta acá hemos terminado la primera parte del diagnóstico y vamos a dejar siempre el tema de las preguntas. Muy bien, vamos a dejar, tenemos media hora para las preguntas, como siempre, el esquema, por favor, las preguntas puntuales, por favor, los organizadores van a ver, dosificar, sean puntuales con las preguntas. Al final del evento ya va a haber más espacio para ya casuística, pero en este espacio de media hora, tratar de resolver mayor cantidad de preguntas, por favor. La primera pregunta, por favor.
A ver, estimados participantes, pueden levantar la manito para darles el audio correspondiente. Valdemiro Valdemiro, Sevillano, sí, Valdemiro, adelante. sí, Sí, doctor, buenas noches. buenas noches. Excelente su ponencia, doctor. Muchas Tengo un gracias. caso, doctor, en la que la propiedad en el 98 fue adjudicado a una pareja de esposos y la pareja de esposos ha ido vendiendo un terreno rural, que en ese tiempo era rural, pues no, actualmente ya el terreno pertenece al, a la- al registro distrital. Entonces, dejó de ser rústico, ¿no? A simple vista. Sin embargo, en la copia literal sigue saliendo como rústico. Ahora, el Gerdagri ha iniciado un procedimiento de oficio para la reversión, porque actualmente se ha transferido como a 200 personas, derechos y acciones. O sea, lo compró una persona, hizo una asociación y la asociación ha ido vendiendo por porcentajes a cada morador y ahora es una zona de expansión urbana. No lo dice en la copia literal ni tampoco en la municipalidad porque incluso ha sido emitido su cartilla del autovalúo y todo. Ahora ha salido la publicación en el peruano sobre la reversión de estos terrenos. ¿Cómo podemos o cómo puedo yo frenar esta situación, doctor? Muy bien, la reversión es es una facultad que tienen, en este caso, los gobiernos regionales para poder, de alguna manera, retomar la titularidad de estos terrenos. Si fueron adjudicados a terceros, ¿no? Por contratos de adjudicación de terrenos o por titulación, primero tenemos que ver el contrato o el título donde están las cláusulas de reversión. Si tienen que haber las cláusulas de reversión en el documento. Si la persona estaba obligada a cultivar por un determinado periodo de tiempo o realizar actividades, digamos, de drenaje, de cultivo, de regadío en determinado periodo de tiempo y no lo cumplió, automáticamente ese terreno tendría que revertir, pero tiene que iniciarse un proceso administrativo, para lo cual se tendrá que notificar a los propietarios originales o aquellos que han adquirido la titularidad, ¿no? Y también notificarse si ese predio ha sido hipotecado, grabado, notificarse justamente a los acreedores hipotecarios o prendarios. Ahora bien, ese procedimiento termina al final de estas notificaciones con los argumentos de las partes en una reversión. Ojo, esa reversión necesariamente sale una resolución que es notificada nuevamente a la parte para que pueda apelar. Pasa a segunda instancia y si tampoco está de acuerdo, puede irse hasta la vía judicial. Ese es lo malo de estas reversiones, que puede judicializarse y la última reversión que he visto ha durado más o menos 8 años para que concluya. Por supuesto, a favor del gobierno regional, pero ha terminado. Ahora bien, eso con respecto a la reversión, pero aquí hay otro tema. Hay ya personas viviendo ahí. Sí, Entonces, doctor, 200 casas, si 200 van casas. esas 200 casas y ya han comprado, prácticamente esas compras serían compras nulas porque el predio ha revertido. Pero como ya son viviendas y si están antes del 31 de diciembre de 2015, lo que tendrían que solicitar esas personas ya, independientemente de la reversión, es pedir de alguna manera su saneamiento físico legal, ya como urbano, ya no como rural para que puedan tener o conservar su derecho de propiedad en mérito a esos contratos de compra-venta, derechos de acciones o escrituras públicas, para conservar esa titularidad. Es la única La forma. transferencia, la transferencia se hicieron el 2023 y 2024. Ah, recién, pero ¿cuándo tomaron posesión? Ya desde el 2013, 14, por ahí más o Ya, si menos. están antes del 2015, ellos ya prácticamente se constituyen como una posesión informal. Entonces, su camino de ellos es pedirle a la municipalidad distrital, provincial o a COFOPRI la titulación directa. Ese es el camino que deben seguir para efecto de evitar este tema de la reversión. ¿Correcto? O sea, se va a dar la reversión sí o sí. Si el gobierno regional ya la inició, tiene que terminar con una reversión, pero eso se puede judicializar. Pero si ya el ente competente toma competencia, automáticamente deja de la reversión y continúa su proceso de saneamiento físico legal. Por eso te Ya. digo, depende de la competencia que tome, en este caso, la municipalidad o el gobierno, la municipalidad provincial o distrital
o Cofopri mismo para poder solucionar ese tema, porque ya tiene naturaleza urbana y más aún que ya están dentro del plazo de formalización, ¿correcto? Doc, pregunto rápidamente. La propiedad, por ejemplo, ellos están viviendo en 2013, ¿no? Entonces, ¿se podría pedir un Sí, saneamiento físico legal de predio? claro, por supuesto, la norma te dice 2015, no hay ningún problema, Ya. Debe correcto. acreditarlo, doctor. ¿Con qué documento lo acredita? Constancia de posesión, o lo más sencillo, declaración jurada de vecinos. Con tus vecinos que digan que estás antes del 2015 es suficiente. Ah, ya. Ya, Ok, doctor. Gracias. perfecto. Muy bien. La siguiente, por favor. Edwin, creo. Doctor, Sí, Edwin, ¿cómo estás? Sí, buenas noches. en buena noche, doctor. También quería hacerle una consulta. En mi caso, hay una comunidad que está reconocido a través de una resolución administrativa de 1963 con 4 anexos. Lo que pasa que en el año 2000, uno de los anexos solicita independización y constituye una nueva comunidad. Y en el 2000 lo reconoce. Pero esta nueva comunidad se olvida a consultar a un pequeño anexo y lo incluye dentro de su plano. Entonces ese pequeño anexo, después de 4 años, en el 2004, al darse cuenta que estaba dentro de una nueva comunidad, ya no podía, y podían eh, empadronarse en la anterior comunidad. Entonces ellos deciden hacer una asociación, ¿ah? Una asociación. Entonces, mi consulta es, ¿esta asociación puede obtener título de propiedad de repente de las áreas que ellos han poseado conjuntamente con la primera comunidad campesina, no de 1963, pero no está inscrito, no lograron inscribir a registro público su propiedad, la comunidad primigenia, solamente tienen resolución administrativa, tanto la que se constituye en el año 2000. Es mi consulta, no sé si me ha entendido, doctor. Sí, sí, a ver, Edwin, aclárame el tema. Esta comunidad no está inscrita, este grupo, esta asociación, si me confirma si es una asociación de viviendas, es decir, urbano, ¿es urbano o es una asociación de predios rústicos? Solamente confírmame eso. Edwin, por favor, activa tu micro, confírmame si es una asociación de vivienda. Doctor, ¿me escucha? Sí, es una asociación de viviendas. No, no, Asociación de Productores Ah, ya, es Agropecuarios. una asociación de predios rústicos, de agricultores, Exacto. correcto. Muy Sí, bien, doctor. ahora sí. Ya. Lo que pasa acá que todavía no hay inscripción registral, Edwin. Yo lo que recomendaría, y en muchos casos de muchas comunidades campesinas que no se inscriben a la fecha, es de que tienen problemas al momento de solicitar el deslinde y titulación, el procedimiento de titulación. ¿Debido a qué? De que esas áreas o pueden pertenecerle a otras comunidades o pueden pertenecerle a terceros o terrenos del Estado. Entonces, lo primero que debería hacer esta asociación, grupo de agricultores, es solicitar primero un estudio catastral, un estudio de propiedad de esa zona, para saber qué datos tiene el registro con respecto a su área. En el hipotético caso que estaría de alguna manera sobre áreas de propiedad privada inscritas con anterioridad a este tema de la comunidad, estaríamos frente a un procedimiento de formalización de predios rústicos, aplicando el tema de la prescripción adquisitiva de dominio sobre dicha propiedad. Correcto. Ahora, si fueran terrenos que no tienen antecedentes registrales, estamos frente a un tema del reconocimiento de un derecho comunal, protegido constitucionalmente, donde estas personas no podrían de alguna manera realizar un procedimiento ante el gobierno regional, porque acá aplicaríamos el famoso artículo 3, ¿no? Que es una zona reconocida como terreno comunal. Ahí tendrían que pedir, en este caso, la transferencia de esos derechos de la Asamblea Comunal Principal para que le cedan sus derechos a través de una asamblea comunal y posteriormente la celebración de una escritura pública de transferencia a esta asociación para que ellos puedan inmatricular en mérito a ese derecho otorgado por justamente el acuerdo comunal y aparte el tema de la escritura pública que se suscriba con respecto a esos terrenos. Ya depende de una coordinación, pero yo siempre preferiría ver la parte registral previamente antes de tomar una decisión. ¿Correcto?
Muy bien. Ok, Edgar, por favor, su pregunta. Edgar. Buenas noches, doctor. Sí, buenas noches, Edgar. Sí, Ya, mi pregunta era en el tracto sucesivo, doctor. ya. Teniendo en cuenta, le hablo, estoy en Iquitos. Yo hice muchos trabajos de saneamiento, pero hay lugares aquí en Loreto donde no existe notario y las oficinas del gobierno regional para hacer el trato sucesivo, normalmente las personas a veces están muy alejadas en zona de frontera, cuentan con títulos. En ese caso, doctor, ¿cómo se pudiera hacer con el trato sucesivo? El trato sucesivo desarrollado dentro de la Ley 31145 y su reglamento está supeditado a documentos de fecha cierta y va de la siguiente manera. Un propietario titulado, digamos, en el año 1990, el señor Juan, con título de propiedad, este señor Juan le vende A le vende a B le vende a C y C le vende a D. Pero cada una de esas ventas es con un documento de fecha cierta, puede ser pues con un documento con firmas legalizadas ante un juez de paz, notario. Tiene que haber fecha cierta de los documentos para que pueda darse el tracto. Si en uno de estas ventas no se acredita el tema de la fecha cierta, se rompe el tracto y la única forma que D se pueda titular es a través de una prescripción adquisitiva contra el propietario original, contra el señor Juan. Pero en el hipotético caso, si D tiene todos los documentos de estas transferencias de fecha cierta, sí podría ser el tema del procedimiento de tracto sucesivo ante el propio gobierno regional. No habría ningún Doctor, inconveniente. doctor, Sí. pero en el caso de una persona, por ejemplo, se supone que se debería hacer la sucesión intestada, pero esa persona, supongamos, no es que suponga, es una realidad. Esa persona vive, por decir, en el río Morona, depende del Marañón, la capital. Está a 4 días de bueno, no hay un notario ahí en Yurimaguas, nada, que le sale sumamente carísimo porque en el lugar más cercano, que es bajando 4 días, o sea, en navegación, no hay notarios. Ya, entonces, en ese caso, la sucesión, esa persona no cuenta con los recursos para hacer sucesión. ¿No puede hacer el trato sucesivo, doctor? No, por eso te digo, pero no tendría el documento, pues, salvo que tenga la venta del papá al hijo, y ahí sí podría ser el trato sucesivo. Pero tiene que haber un El documento titular que ya murió, transfiera la doctor. titularidad. La titular ya murió, pero Por una eso, sucesión, no, ella no cuenta con los recursos, la persona no cuenta, po- pero por en eso, ese caso, la única forma es, vuelvo a decir, ahí no procede el tracto, ahí es una transferencia de propiedad por sucesión. Y la única forma de poder activar que el notario es costoso es la única forma, es un juez. No sé en esas jurisdicciones quién es el juez competente para que pueda tramitar el tema de una sucesión intestada, no necesariamente el notario, sino el juez. Podría sustentarte una sucesión de carácter judicial y eso será el mérito para poder mandar los partes al registro e inscribirlo directamente. Lo que pasa es que estamos hablando de un juez de paz no letrado o letrado, no, no, doctor. depende de la jurisdicción, porque en cada jurisdicción existen las competencias, cada uno de los juzgados tiene Estoy hablando competencia. de una jurisdicción solamente donde existe juez de paz no letrado y los registros Ya, por públicos no eso. aceptan la Pero los documentación. jueces de paz, tendremos que ver el tema de los jueces de paz no tienen competencia para el tema de la sucesión intestada. Tendría que ser un juez mixto de primera instancia, que estaría en otra jurisdicción. Por eso, presentando la demanda, prácticamente lo demás tendría que activarse por un representante, ver la manera. Son situaciones muy especiales en zona de selva. Yo lo entiendo porque son lugares muy alejados donde a veces es costoso, es más barato, creo comprar otro predio que hacer un trámite, yo lo comprendo, Así pero es. es nuestra realidad, ¿no? En el Perú, donde justamente no hay una equidad con respecto a, pues, al acceso a la justicia en forma gratuita, rápida, ¿no? Pero lamentablemente tenemos que acogernos a lo que tenemos, ¿no? Ahí ya es una coordinación que debería hacerse con el juzgado de la jurisdicción más cercana, porque ahí eso se define en la corte para ver qué jurisdicciones hay presentar la demanda y nombrar un representante, pues por último, una persona que lo represente en esa jurisdicción y obtener el tema en este caso, de la sentencia que define el tema de la sucesión intestada. Ahora, ese es otro tema que pues, también podría haber
en un tema de defensa por parte de el Ministerio de Justicia, que podría de alguna manera apoyar para poder definir la competencia de un notario en esas jurisdicciones, ¿no? Pero tendría que haber pues una coordinación entre la municipalidad No hay y las notario, autoridades. doctor. No, no, por eso te La- digo, yo lo sé que no hay notario, pero tiene que haber una forma de atender esa necesidad, que no la vamos a ver en este aspecto, sino son ideas que se tienen que formar a nivel justamente de las autoridades que definan pues una situación apremiante en esa zona. ¿Correcto? Muy bien. Ok, gracias Edgar. Jessica, Doctor, buenas noches. sí, buenas noches. Un gusto de volverlo a escuchar nuevamente, doctor. Doctor, mi Gracias. pregunta es con respecto a un predio rústico que, de acuerdo a la búsqueda catastral, da como resultado que esa propiedad se superpone sobre áreas de propiedad de particulares y sobre un área del Estado. ¿Cómo llevar la solicitud, en este caso, a ProRural? Soy de Sullana. Si es que cuando uno solicita la prescripción, ya que estamos hablando de propiedades en particulares, ¿no? Nuestra solicitud estaría bien encaminada. Pero en este caso tenemos dos participantes, ¿no? Que es el Estado. Y en este caso también tendría que ser solicitar la titulación. Básicamente mi pregunta es, ¿cómo inducir nuestra solicitud? ¿Prescripción o titulación? Muy bien, correcto, Y, muy y bueno. lo otro, doctor, es con Ujú. respecto el reglamento especifica que cuando son propiedades del Estado, dice con anterioridad al 25 de noviembre del 2010. La anterioridad puede ser un mes, 2 meses, o está estipulado un tiempo determinado para poder acreditar la posesión, cuando hablamos de propiedades del Estado. Esas son mis Eh, consultas. Muy bien, la propiedad del Estado se acredita con un día antes, ¿no? Es decir, hasta el mismo día que te fija la norma. Y es al 2015, no es al 2010. Eso ha sido modificado, Jessica. Es al 2015. La fecha límite es 31 de diciembre de 2015. Ya, muy bien. Entonces tengo que acreditarlo anterior a eso. Anterioridad quiere decir un día, ¿no? Podría ser, si es el día 31, puede ser el 30, ¿no? O el mismo 31 también, no hay ningún problema. Ahora bien. Con respecto a dos partidas, ¿no? A ver, ¿cuál es el procedimiento más, digamos que es el más, que podría tener problemas a futuro? El tema de la propiedad privada. La propiedad estatal no, porque el propio Estado no se puede autocuestionar un tema de titularidad dándole a un poseedor, ¿no? Entonces, yo aplicaría primero un procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio sobre terrenos de particulares. Este procedimiento que el gobierno regional lo tendría que tramitar y al final declarar mi predio prescrito por este procedimiento y ganar la titularidad. Ahí ganaría una partida registral, titularidad. Entonces, lo segundo, si esta partida es más antigua, lo que voy a hacer con respecto al Estado es cerrarla y prácticamente mi partida quedaría como partida única, ¿no? Pero si en caso la partida del Estado es más antigua, lo que voy a tener que hacer es, de alguna manera, el Estado tendrá que convalidar mi derecho de propiedad obtenido a través de este procedimiento, realizando una famosa correlación. Lo que te estoy diciendo de correlación no está en el reglamento, pero es una actividad registral para saneamiento. Ojo, que tendrá que hacerlo, porque si no se hace eso, vas a tener que tú tramitar, después de haber ganado por prescripción, hacer otro procedimiento de adjudicación estatal y cerrar la partida que has ganado por prescripción. Sería contraproducente. Entonces, yo preferiría, con los procedimientos de saneamiento que ejecutan las municipalidades, hacer una correlación de partidas entre la partida ya ganada por prescripción con tu partida del Estado para poder correlacionarla, ¿no? Y hacerlo mucho más rápido el procedimiento porque el objetivo justamente es realizar un procedimiento de formalización rural. Entonces, eso de alguna manera tendría que estar especificado de alguna manera dentro de las acciones de saneamiento que debería ejecutarse después del diagnóstico, porque es un procedimiento a solicitud de parte y es parte del equipo técnico, tendría que darle la salida alternativa a este procedimiento. Por supuesto, Jessica, que no te podrían rechazar este pedido, porque es una solicitud de parte. Y tú estás aplicando, estás escogiendo un procedimiento frente a otro que posteriormente lo vas a realizar para convalidar el derecho de propiedad. Correcto. Muy bien. Ok. Jesús, por favor, su pregunta. ¿Qué tal? Buenas, ¿se me escucha? Sí, Disculpa. Jesús, ¿cómo estás? Sí. ¿Qué tal? Yo tengo una consulta. En los procedimientos de levantamiento de catastral rural,
cuando la información que se mantiene en la base de datos del gobierno regional no coincide con la información del posesionario actual del predio. Se habla del mismo predio, pero se tiene una información muy distinta a la que actualmente está. ¿Qué sería en esos casos? ¿Más se mantiene al último posesionario o qué se podría hacer? Gracias. Bueno, en estos casos, Jesús, si tú tienes una información que difiere en campo, tienes que hacer una actualización. Consecuencia, tienes que hacer un nuevo levantamiento de esa información, porque es la que va a primar, la realidad de campo es la que va a primar frente a la realidad que tienes el catastro, porque ustedes saben que el catastro está en continua actualización. Si yo levanté un catastro hace 5 años y yo vuelvo a levantar el mismo predio y se ha modificado, tengo que hacer una actualización catastral, tengo que actualizar el predio, ¿no? Entonces, esta situación de actualización, más aún que estoy haciendo formalización, va a permitir la inscripción de ese predio con el levantamiento actual. Y ustedes saben que el nuevo levantamiento exige que lo realizamos en el WGS 84 con todos los datos técnicos que exige justamente el gobierno regional para poder escribir ese predio con las nuevas características y poder ingresarlo al catastro al nuevo SSR. Consecuencia, necesariamente va a ser un nuevo levantamiento con todos los datos técnicos. Muy bien, correcto. ¿Quién sigue, por favor? Jenny, creo. Sí, doctor, ¿se me Sí, escucha? sí, Jenny, Buenas ¿cómo estás? noches, Sí, buenas buenas noches, noches. doctor. Doctor, quería consultarle, mire, un terreno de aproximadamente 16.000 hectáreas es otorgado por la reforma agraria a algunos propietarios, pero estos propietarios hasta el año 2000 lo mantenían como zonas seriazas. Se supone que se les había otorgado con fines de cultivo, ¿no? Pero estos no le daban ese uso a esas áreas de terreno. Entonces, en el año 2000 hay un proceso de invasión por población que había sido afectada por el proceso de violencia política. Se asientan como posesionarios, hacen un proceso de invasión en el 2000 y posesionan el predio desde esos años, ¿no? Entonces, ya posteriormente, posterior al 2000, hay un proceso. eh, Estos propietarios anteriores a quien el Estado les había otorgado los terrenos forman una asociación, la Asociación Pequeños Propietarios El Naranjal de Mollepat, se llama, ¿no? Forman una asociación, inician un proceso contra estos posesionarios, quienes ya se denominan asentamiento humano, General Juan Velasco Alvarado. Inclusive este asentamiento humano ya hace la habilitación urbana, hay construcción de viviendas, habilitación de calles, servicios básicos, ¿no? Con los años transcurridos. Entonces, esta asociación de pequeños propietarios no está inscrito en registros públicos como propietarios de estas 16.000 hectáreas, sino como asociación nada más. Sin embargo, ganan hasta la Corte Suprema y sale pues una sentencia para desalojo de los posesionarios. Sin embargo, pese a los intentos de desalojo que ha habido, no ha procedido el desalojo, ¿no? Los posesionarios siguen habitando esas 16.000 hectáreas. Entonces, de todas maneras, esta asociación de pequeños propietarios ha ido vendiendo los predios, pero a través de notarios y con documentos que no se pueden registrar, ¿no? Entonces, la consulta es, doctor, en este tipo de contextos, ¿se puede hacer prescripción adquisitiva o se puede hacer también proceso por mejor derecho de propiedad? ¿Procede o no procede en estos casos ninguna de estas modalidades? Ya. En principio, Jenny, me estás hablando de una situación que ha sido judicializada y hay una sentencia de desalojo. Prácticamente esas personas tendrían que salir de esos predios, ¿no? Esos predios de este asentamiento humano que has mencionado, tendrían que salir porque hay una sentencia que se tiene que ejecutar. Por supuesto, esta sentencia se supone que son 10 años para la ejecución del mismo. Después de 10 años ya son inejecutables. Si es del año 2000, se supone que si la sentencia salió en 2000, en 2010 ya han tenido que ejecutar. Estamos en 2025. Si ha pasado más de 20 años prácticamente es inejecutable. Y prácticamente si es inejecutable podría correr el plazo prescriptorio nuevamente, si ya es inejecutable. Es una teoría. Pero lo que me llama la atención es de que si el gobierno regional en ese momento otorgó derechos de propiedad a estos agricultores y tenían que ellos cumplir la actividad agropecuaria, porque estaba dentro de las condiciones del título otorgado, y no han incumplido, lo que procede ahí es una reversión.
Y eso ya está regulado, el tema de la reversión de predios rústicos a favor de asentamientos humanos. Hay una norma especial, la 31854, por la cual regula el procedimiento de reversión de predios ocupados por asentamientos humanos. En consecuencia, debería esta asociación o asentamiento humano solicitar al gobierno regional este procedimiento contemplado en la ley 31854, que está vigente y que de alguna manera lo estén ejecutando en muchos gobiernos regionales para poder solucionar estos temas de informalidad. ¿Correcto? Muy bien, Jenny. Arturo, por favor, su pregunta. Buenas noches, doctor. Buenas Ante todo, noches, Arturo. felicitar por su exposición. Muchas Mi gracias. consulta era, nosotros hemos hecho una solicitud de parte para una prescripción de una propiedad privada al gobierno regional. Eh, la parte técnica ha brindado ya su informe, ha enviado un informe técnico, pero la parte legal aduce que se debe de adjuntar un informe del ALA sobre la faja marginal. Entonces, adhirió al TUPA del gobierno regional, no considera dentro de los requisitos para todo el proceso el tema de la faja marginal. Y asimismo, al hacer el levantamiento, porque se ha hecho 3 veces ya el levantamiento con los diferentes sistemas, esta situación ya viene desde el 2004 y ya se ha actualizado con todo lo que norma lo que estipula la normativa, los planos, y se ha dejado aproximadamente 50 metros de faja marginal, pero sobre ello el personal del gobierno regional insiste eh, que se presente un documento del ALA para poder continuar con el proceso. Hemos ido al ALA y el ALA nos manifiesta de que no tienen un informe de faja marginal y que nosotros o el usuario debería de afrontar el costo, que el costo es oneroso. En este caso, ¿qué me sugeriría o qué procedimiento tendría que hacer? Muchas gracias. Muy bien, muy buena pregunta, Arturo. Lo que pasa es que tú estás mencionando una etapa que ya se agotó. Si en la primera etapa que estamos viendo, justamente la clase de hoy día, estamos viendo diagnóstico técnico legal que se aplica en la primera parte, después presentada la solicitud, pasa al tema de alguna manera, del informe de procedencia y después viene el diagnóstico técnico legal. Correcto. En el diagnóstico me tiene que, de alguna manera, ir esta parte, para lo cual la propia entidad formalizadora tiene que solicitar esos informes al ANA o al ALA para determinar que procede la formalización y se supone que ya te dio la procedencia. Consecuencia, estás en la etapa de saneamiento, estás en la etapa posterior, ya de levantamiento. En consecuencia, ya pasó la etapa de diagnóstico. Y en el diagnóstico tendría que haber estado ese tema ya definido, ¿no? Entonces, yo lo que recomendaría es que pidas una copia por transparencia del diagnóstico técnico legal. Y ahí, este punto del tema de la faja marginal, ya la brigada, por supuesto, este informe que tiene que ser firmado por la brigada, ya ha tenido que especificar qué acción ha ejecutado para levantar esta observación, porque esa etapa ya se agotó. Ya no puede estar, por ejemplo, continúa el proceso y pidiendo, por ejemplo, un tema de una constancia de zonas arqueológicas. Ya pasó el procedimiento, ya estamos en una etapa posterior. Esa etapa ya se agotó de alguna manera con estos pedidos que se hacen con anticipación, vía oficio que hemos mencionado, a las entidades técnicas para que definan exactamente si procede o no continuar con el proceso de formalización. Entonces, yo te sugiero pedir una copia del informe de diagnóstico de este predio para ver qué es lo que ha definido la brigada con respecto a esta parte del área, de alguna manera, donde está la faja marginal y qué acción se ha definido. Y si ya se definió la acción, prácticamente se continuaría con el proceso de formalización. Muy bien. Ok, perfecto, señores. Entonces creo que hemos llegado a la hora, hemos terminado, vamos en la hora. La próxima clase vamos a continuar así, vamos a hacer una posición de toda la parte teórica y vamos a ver después los casos prácticos y desarrollando las preguntas. Por mi parte, muchas gracias, muy, muy agradecido
a todos por este espacio académico y sobre todo a los organizadores y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos.